y vamos a analizar este tema. Voy a compartir pantalla y hoy vamos a ver la tendinitis aguda del manguito rotador. Empezaremos por esta y iremos viendo un total a lo largo de este año. Hay más lesiones que semanas, por lo tanto, pero tengo preparadas 70 lesiones diferentes. Entonces, en este mismo formato que vais a ver aquí ahora, y vais a poder aprender un montón porque lo he preparado de forma que es sencillo, directo y sin mayor complicaciones. Bueno, pues vamos a empezar con la tendinitis aguda del manguito de los rotadores. ¿Qué es? Bueno, el inicio de este trastorno, como bien estoy explicando acá, suele aparecer en términos generales entre un rango de edad de 25 a 40 años. Es verdad que con 45, 50 y más años aparece, pero en términos generales suele aparecer entre estas edades que estamos comentando aquí. Sin embargo, podemos descubrir en general que está relacionado por la repetición de una determinada actividad que ayudó a esta disfunción. Puede considerarse aguda o crónica. Hoy veremos la aguda, la semana que viene veremos la crónica. Y es que el tendón del supraespinoso puede estar sutilmente lesionado debido a la compresión entre el acromión y el troquíter, cuando se utiliza repetidamente el brazo a la altura del hombro o por encima. Esto provoca una degeneración del tendón que a su vez conduce a brotes de inflamación aguda, y el tiempo en la falta de atención puede convertir este cuadro en realmente crónico y debe prestarse atención para remediar las causas y la actividad concreta sobre la que se producen los síntomas que presentan. Así que el inicio de este trastorno comienza de esta forma. Ahora bien, ¿cuánto suele durar? Bueno, para clasificarlo como episodio agudo, el tiempo desde el inicio no debería ser superior a 6 semanas, aunque es la presentación, en realidad, del cuadro de dolor lo que va a definir el carácter agudos en términos generales. Cuanto más tiempo haya padecido el paciente el problema, más crónico será el proceso inflamatorio. Así que ya hemos visto el inicio, ahora estamos viendo la duración y con qué frecuencia se repite este problema cuando uno llega a tenerlo. Bueno, el cuadro se repite típicamente 1 o 2 veces al año durante un periodo de 2 a 3 años. Puede durar este problema. Y muchas veces puede relacionarse con el inicio de una determinada temporada deportiva o con un trabajo en una actividad concreta. Así pues, aparece y puede llegar a durar como 2 a 3 años y repetirse el episodio de 1 a 2 veces al año. ¿Y qué más? ¿Cuál es la localización de los síntomas? Bueno, el paciente o la persona suele quejarse de síntomas en la región anterior del hombro, donde aquí tenemos marcado la zona roja, y sobre la cara anterolateral en el borde acromial. Ahí es donde suele aparecer la tendinitis aguda del manguito de los rotadores. ¿Qué más tenemos en cuanto a esta lesión? Bueno, los tipos de síntomas que suelen aparecer pues son los siguientes. El dolor se nota muchas veces como un dolor sordo después de la actividad, con un dolor agudo en la parte anterior del hombro tras movimientos bruscos del brazo. Sobre todo, esta zona que estoy marcando acá es donde habitualmente se suelen notar estos síntomas cuando la patología es aguda. Y información adicional en cuanto a este problema: la persona se queja habitualmente del dolor
con las actividades realizadas por encima de la cabeza. O sea, cuando el brazo pasa del rango por encima de la cabeza es cuando se producen este tipo de problemas. Y de la imposibilidad para dormir sobre el lado afectado o de dolor al volverse en la cama. O sea, está dormido, si es el dolor, el brazo derecho, y está sobre el izquierdo, cuando intenta dar la vuelta, se produce dolor. Y también se produce dolor cuando está acostado del lado afectado. Esta información adicional también nos dice si es aguda o crónica. Algunas observaciones que podemos ver en esta lesión, y es que en ocasiones puede observarse tumefacción en la cara anterior del hombro, bajo el borde acromial, justo en este punto de acá, en los primeros días, al inicio del dolor, y de no ser así, que no se note, la articulación aparecerá normal, o sea, no notaremos absolutamente nada. Y luego, movimientos por parte de la persona que va a notar dolor. En la disfunción realmente aguda, el rango de los movimientos puede ser completo en algunos casos, aunque en los casos graves puede existir una limitación en la aducción, en la rotación interna o la flexión. En los rangos medios, debido al dolor, la persona será incapaz de levantar el brazo más allá del rango medio durante unos cuantos días. O sea, movimientos que hacía normalmente a la hora de elevar los brazos o abducir el brazo o hacer una retropulsión se verá limitado. Son los movimientos que la persona nos indicará de que puede tener una tendinitis aguda en el manguito de rotadores. Sobre todo, se verá afectado el músculo supraespinoso. En la palpación lo que vamos a notar es que muchas veces puede palparse un cordón doloroso del tendón de inserción del supraespinoso, por debajo de la porción anterior del borde acromial, como luego veréis en la parte práctica. Más o menos en esta zona de acá podemos notar ese bordón doloroso que suele haber cuando hay una tendinitis aguda del manguito de los rotadores. Ahora, ¿cuál es la intervención inicial por parte del masajista? Bueno, si llegamos a la conclusión de que es una tendinitis aguda, no crónica, la semana que viene hablaremos de las crónicas, que son más complicadas y más serias. Entonces, si llegamos a la conclusión, después de haber visto estos aspectos de cómo se inicia, los tipos de dolores que pueden haber, todo este tipo de aspectos que hemos conocido hoy, bueno, pues lo primero que usaremos será el masaje de fricción transversal profunda con hielo. El masaje de fricción transversal profunda, ya sabemos, o si no lo sabéis, es un tipo de masaje, como ahora veréis, que utilizamos nuestros dedos y lo que hacemos es una fricción profunda, no desplazando el dedo, como veréis, sino incidiendo en la fibra para movilizar, activando de esta forma el sistema curativo del cuerpo. Y el hielo, no más de 7 minutos, lo que va a hacer es actuar también con un efecto analgésico y a la vez calmará el dolor. Luego haremos una técnica del balanceo. Probablemente muchos no la conocéis, pero veréis cómo se hace la técnica del balanceo, porque lo que logramos con ella es despegar por completo las adherencias cuando hay una tendinitis aguda o crónica del manguito rotador. Es muy sencilla, pero muy efectiva, como luego vais a poder ver. En cuarto lugar, si la persona nos lo permite, haremos un ajuste de la articulación del hombro y en quinto lugar haremos un ajuste de los segmentos cervicales con subluxación, que muchas veces suele ocurrir que influyen en la tendinitis aguda del manguito de los rotadores. Entonces, haciendo un breve repaso de todo lo que hemos
comentado, pues tenemos que llegar a discernir la diferencia entre aguda y crónica. En agudo hemos visto que hay una serie de limitaciones en cuanto a movimientos y dolor. También a la palpación notamos que hay cierta tumefacción y a la vez puede existir un cordón miálgico en la zona donde está insertado el músculo supraespinoso y también nos indicará en los rangos de movimiento lo que puede hacer y lo que no puede hacer y también los movimientos que la persona puede realizar o no cuando es aguda. Y sobre todo, nuestro tratamiento irá dirigido hacia el músculo supraespinoso. Bien, las restricciones que le tenemos que recomendar a la persona son las siguientes. Está claro que la persona hará lo que ella quiera, pero nosotros le vamos a aconsejar. En las primeras fases se aconseja a la persona que interrumpa cualquier actividad que provoque síntomas. La persona debe poder mantener algunas actividades durante un breve periodo de tiempo. ¿Por qué tiene que mantener algunas actividades? Porque si ese brazo se paraliza por completo, lo que va a haber al final es una tendinitis crónica, porque cuanto más lesionado está, pues más inflamación hay, entonces las proteínas inflamatorias actuarán más y al final nos encontraremos en que hay un hombro congelado con el tiempo, con el paso del tiempo. Por eso, el mantener ciertas actividades en el brazo, no pararlo por completo, ayudará a que las adherencias no hagan su camino y al final bloqueen la articulación por completo. También la persona debe utilizar el sentido común para interrumpir y empezar estas actividades. Por lo tanto, también depende en gran manera de que la persona se deje aconsejar y permita que nosotros podamos hacer el trabajo. Si continúa haciendo el mismo trabajo, o sea, la actividad que estaba haciendo, bueno, pues va a complicar más todavía el cuadro y entonces se nos será un poco más difícil el poder lograr restablecer esa tendinitis aguda del manguito rotador. Entonces, en cuanto al tratamiento que vamos a iniciar cuando nos encontramos con una lesión de este tipo, pues ya hemos comentado que es la fricción transversal profunda y en el masaje de la fricción transversal profunda voy a traer el modelo anatómico para que veáis. Aunque ahora veremos un pequeño vídeo porque como hoy no tengo a la modelo he tenido que echar mano de vídeos que tenía hecho. Bueno, el supraespinoso es un músculo, como sabéis, que se inicia en la fosa supraespinosa, pasa por la articulación acromioclavicular y entonces se inserta en la cabeza del húmero. Bien, si no lo sabéis os lo comento, la mayoría de músculos, y es interesante porque esto a lo largo de todos estos programas que vamos a ver, vamos a poder analizar los músculos desde un punto de vista totalmente diferente, porque sabéis que los músculos, en la mayoría, por regla general, tienen su origen en un hueso fijo, pero tienen la inserción en un hueso móvil. ¿Qué quiere decir? Que en el caso del supraespinoso está sobre un hueso fijo, pero la inserción la tiene en uno móvil. Y eso ocurre por regla general en la mayoría de músculos. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces el trabajo para descongestionar un músculo lo tenemos que hacer en el origen, no en la inserción. En la inserción es verdad que está el dolor, ¿de acuerdo? Eso es cierto. Pero hay que buscar dónde está el origen. ¿Por qué?
porque del origen es donde se forma la contractura por regla general, porque no es móvil el origen. Móvil es la inserción. Y entonces la inserción de movimientos se produce la inflamación. Pero nuestro trabajo estará en el origen. Por eso es importante que analicemos músculo por músculo, como vamos a ver en toda esta serie. Ya os he dicho que he preparado 70 lesiones diferentes, o sea que vais a poder aprender 70 lesiones que hay en el cuerpo, que hay más, pero vamos a analizarlo desde esta perspectiva. El trabajo es en el origen, aunque luego vayamos a hacer fricción transversal donde está la tendinitis. Pero si queremos tener éxito, vayamos donde está el origen y trabajemos este origen para que rebaje la contractura, no tire tanto del músculo y la inflamación comience a bajar. Pues bien, entonces, la fricción transversal profunda, vais a ver ahora un fragmento, os iré explicando, del curso que hice sobre fricción transversal profunda. Veréis también la técnica del balanceo, os explicaré en qué consiste. Es muy simple, la técnica del balanceo, que se puede usar en infinidad de problemas que tengan que ver con la zona desde escápula para arriba, hacia la zona cervical, brazos, manos, porque utilizando esta técnica lo que logramos es una descompresión total del plexo braquial que sale de la zona cervical y que es responsable de todos los movimientos de la parte superior del cuerpo. Pues bien, vamos a ver primero la fricción transversal profunda. Iré explicando en qué consiste la fricción transversal profunda, también en la localización. Pensar que del manguito rotadores, de los que hay, cuando es la lesión aguda es el supraespinoso, ¿de acuerdo? Es verdad que los demás puede que estén afectados, pero en la parte aguda la clave está en rebajar el supraespinoso para que no se cronifique. El manguito rotador, lo recuerdo, es el supraespinoso, es el subescapular, el infraespinoso y el redondo menor, ¿de acuerdo? Entonces, esos músculos componen el manguito rotador, pero no es cuestión de trabajarlos todos. Cuando está en la fase aguda hay que ir a por el supraespinoso, que es el que se encuentra en la zona superior de la escápula, fosa supraespinosa, pasa por la articulación acromioclavicular y viene a insertar en el húmero. Entonces, ese es nuestro objetivo. Vamos a ver, voy a compartir el vídeo. Creo que desde aquí me lo va a permitir. Vamos allá. Vamos desde las presentaciones. Esta es la parte práctica y ahora pues vamos a ver el masaje de fricción transversal profundo en el supraespinoso. Este es un fragmento del curso de fricción transversal profundo que di en su momento. Pues bien, como podéis observar, estoy haciendo una localización de la fosa supraespinosa, donde se halla el origen del supraespinoso. Hago un recorrido por aquí. Tenemos lo que es la articulación acromioclavicular y en esta zona concretamente encontraremos el punto de máximo dolor del supraespinoso. Es verdad que este es el punto en el que vamos a hacer la fricción transversal profunda. Si no encontramos el punto, lo que podemos hacer es elevar el brazo, como vais a ver ahora, que lo que hago es una elevación del brazo para que me permita una localización de la inserción del músculo supraespinoso. Por regla general se suele encontrar como un bordón duro y miálgico. Entonces, una vez lo hemos localizado, lo que pasaremos ahora es a la fricción transversal
profunda. Entonces, como habéis podido ver, he hecho la fricción transversal profunda transversalmente y ahora la estoy haciendo hacia arriba. Como podéis ver, el dedo no se desliza sobre la piel, sino que se adhiere al tejido que hay debajo para hacer la fricción transversal profunda sobre el tendón del supraespinoso. Y una vez lo hemos hecho, entonces hemos de hacer masaje con dedos contrariados, como estáis viendo, con aceite, sobre la zona donde se está ubicado la inserción del tendón del supraespinoso. Y luego vamos a pasar a hacer un masaje en el origen, como veis ahí, como estoy marcando, en el origen de la fosa del supraespinoso. Y entonces, antes de llegar a lo que es la articulación acromioclavicular, lo que haremos es un masaje sobre el supraespinoso con aceite, como podéis observar. ¿Para qué? Para lo que os comenté antes, porque el origen está pegado a un hueso que no es móvil. Y entonces haremos el trabajo ahí. Y luego pasaremos el hielo, tal cual como estáis viendo aquí, que lo hago con la mano, pasamos del hielo durante unos 5 a 7 minutos. Pasamos ahora a la técnica del balanceo. La técnica del balanceo, como podéis observar, lo que hago es colocar unas pelotas blandas en el glúteo, debajo del glúteo, como podéis observar. Entonces se sienta sobre las pelotas de goma. Y ahora coloco mis manos entre la séptima vértebra cervical y la T1, T2. Y entonces le pido a la persona que se incline hacia atrás y que relaje. Y que ahora comience a balancear con las manos y los brazos. Y esta técnica que veis aquí tan simple logra romper todas las adherencias de la parte superior del cuello y de los brazos. Y logramos una relajación total, con unos resultados óptimos. Esta es la técnica del balanceo. Podemos pedirle que se incline más todavía, como estáis viendo aquí, y va balanceando los brazos. Cualquier problema que haya en la zona superior a nivel cervical o de hombros es una técnica con unos resultados muy importantes. Esto lo que hace también es rebajar la cadena muscular posterior, como estáis observando. Lo ponemos en la esquina de la camilla o la ponemos en una silla y entonces durante unos 4 o 5 minutos nos hace este trabajo ella. Y nosotros lo fijamos con nuestra mano. Y ahora estoy haciendo que baje más todavía, que relaje más el cuerpo y que balancee sus brazos. Por eso se llama la técnica del balanceo. Luego vuelve a la posición normal y comprobamos el grado de dolor. Ahora viene el ajuste de la articulación del hombro. Como podéis observar, ahora yo estoy en la parte de atrás o la parte posterior de María Ángeles. Lo que hago es una flexión y apoyo mi eminencia tenar en el codo de ella. Con la otra mano me voy a ayudar para poder hacer el ajuste del hombro. La llevo al máximo de la barrera fisiológica apoyado en mi pecho. Como podéis observar, y
la llevo a la barrera fisiológica, le pido que tome aire y cuando está expulsando el aire, entonces hago el TRUS, como vais a poder ver. En la segunda inspiración hago el TRUS. Ahí ya hemos ajustado el brazo y oiremos el TRUS. Y luego pasaremos, bueno, aquí lo vemos desde diferentes medidas o alturas, por decirlo de alguna manera. Esto nos servirá dependiendo de si nos permite elevar más o menos el rango de movimiento de su articulación. Ahí en la segunda inspiración es cuando hago el TRUS. Ahí. Si nos permite esta elevación, pues también desde ahí podremos hacer el TRUS. Y exactamente lo mismo. Lo que es la parte posterior de la articulación apoyará sobre nuestro pecho y la barrera fisiológica es que la llevamos al máximo hacia nuestro pecho y después de la segunda inspiración, entonces hacemos el TRUS. Esta es la segunda y hacemos el TRUS, que es el ruido que se oye cuando una articulación vuelve a la posición. Y ahora el ajuste de segmentos cervical y de hombro, vais a ver desde otra perspectiva, pero el ajuste de los segmentos cervicales también exactamente igual. Llevamos a barrera fisiológica y entonces hacemos el TRUS. Ahí hacemos el TRUS. Tanto a la derecha como a la izquierda. Ahí veremos el TRUS. También haremos un estiramiento de los segmentos superiores, como estáis viendo. Y luego estiramos por completo la columna. Barrera fisiológica y TRUS. Y ahora pues veis la misma ajuste que habéis visto antes, pero de frente. Pasamos ahora al otro brazo. Muy bien. Bueno, ya habéis visto de qué forma tan sencilla podemos ayudar a reparar una tendinitis aguda del manguito rotador. Así que fricción transversal profunda, hielo, técnica del balanceo, ajuste de la articulación y ajuste de los segmentos cervicales. ¿Es complicado? No, no es complicado. Ahora, es importante seguir ese protocolo que os acabo de comentar. Lo vais a ver durante todas las semanas las diferentes técnicas que podemos usar. En este caso, estas son las que, bajo mi punto de vista, os van a funcionar mejor, que es la que yo uso. Siempre que viene alguien con este problema, lo hago de esta forma. La semana que viene veremos la tendinitis del manguito rotador, pero la crónica. Esta es más complicada, pero no
no es tan complicada de arreglar, ¿eh? Es más complicada en dolor y en tiempo. Y vais a ver la secuencia, igual que habéis visto en el programa de hoy, lo veréis en el miércoles que viene y podréis también tratar este tipo de problemas. Pues nada, gracias por estar ahí. Un verdadero placer volver a ver vuestras caras, ¿eh? Pues cuidaros mucho. Un abrazo muy fuerte y nos vemos el miércoles que viene. Nos vemos.